Algunas personas no fueron hechas para encajar, nacen con una inquietud profunda, una sensación de no pertenecer, como si estuvieran en el mundo, pero no fueran de aquí. Y por más que intenten, nada parece llenar ese vacío invisible que llevan en el pecho. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido que tu dolor parece más grande que el de los demás? ¿Que tus ojos ven lo que nadie más ve? ¿Que tus caídas son más dolorosas, pero tu deseo de levantarte es casi sobrenatural? Tal vez esto no sea debilidad, tal vez esto sea una señal. Lo que verás en este video no es solo otra teoría motivacional, es un llamado, un espejo, un código oculto que revela las 7 marcas invisibles que solo los elegidos llevan. Y atención, si al menos 3 de estas marcas tienen sentido para ti, puede ser que tu alma esté lista para recordar quién es realmente. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal, porque si este contenido llegó hasta ti, no fue por casualidad. Activa la campanita y comparte con alguien especial que también sienta que nació para algo más grande. Ahora respira profundo, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves toda tu trayectoria. Desde muy temprano algunas personas sienten que hay algo diferente. No es algo visible a los ojos, ni tampoco algo que se pueda explicar fácilmente. Es como si el mundo a su alrededor estuviera funcionando en una frecuencia y tú en otra. Esto no te hace mejor, pero te hace único. Es como si desde niño los elegidos vieran el mundo a través de una lente diferente, más sensible, más profunda, más cuestionadora. Mientras la mayoría de los niños juega con las mismas cosas y repite lo que escucha, un elegido suele detenerse y preguntarse ¿por qué? ¿Por qué las cosas funcionan así? ¿Por qué las personas mienten? ¿Por qué tantos se conforman con tan poco? Y estas preguntas muchas veces incomodan, no solo a los adultos, sino también a los compañeros. Porque cuando alguien empieza a pensar diferente, automáticamente comienza a caminar fuera de la fila. Los elegidos no encajan, y eso no es una debilidad. Es una señal, una alerta silenciosa de que su alma lleva algo que la mayoría aún no ha despertado. Esa sensación de no pertenecer puede doler al principio, puede generar soledad, rechazo e incluso dudas sobre el propio valor. Pero con el tiempo, esa diferencia deja de ser un peso y se convierte en dirección. Muchos elegidos afirman que, incluso rodeados de gente, se sienten solos. Y esto no es un problema de autoestima, es una sensación espiritual, una añoranza de lo que aún no se ha vivido. Como si dentro de sí hubiera un mapa, una brújula, señalando hacia algo más grande, algo que está más allá de lo que los ojos pueden ver. Es por eso que los elegidos se cansan fácilmente de conversaciones superficiales. Sienten como si estuvieran perdiendo el tiempo, cuando tienen que fingir ser alguien que no son solo para agradar. Quieren profundidad, quieren sentido, quieren saber el porqué de las cosas, incluso si eso los aleja aún más del estándar. ¿Quieres ver un ejemplo? Mientras la mayoría se preocupa por hacer lo que todos hacen, tener el coche del año, sacar fotos en los mismos viajes, seguir las mismas modas, los elegidos se preguntan, ¿será que esto realmente es para mí? ¿O solo estoy repitiendo un guión? Ese cuestionamiento constante es una marca invisible pero poderosísima. También tienen una fuerte tendencia a observar en silencio. Mientras todos hablan en voz alta, ellos están ahí, sintiendo, observando, reflexionando y muchas veces viendo lo que nadie más ha notado. Esa sensibilidad los hace muy buenos para captar energías, intenciones e incluso cambios sutiles en el ambiente. ¿Y sabes qué es curioso? Esa sensación de ser diferente no desaparece con el tiempo. Al contrario, se profundiza. En la adolescencia, los elegidos se ven en conflicto. Quieren pertenecer, pero no pueden adaptarse. En la adultez, intentan encajar en trabajos, relaciones, rutinas, pero algo siempre parece estar mal. Parece demasiado pequeño, demasiado limitado.
como si el mundo fuera un traje demasiado ajustado para alguien con un alma demasiado grande. Esa sensación, cuando no se comprende, puede generar mucho sufrimiento, porque el mundo intenta convencer a los diferentes de que hay algo mal con ellos. Pero la verdad es otra. El sistema teme a los elegidos, porque piensan por sí mismos. No se dejan manipular tan fácilmente. Molestan porque iluminan lo que mucha gente prefiere mantener oculto. Por eso, si alguna vez te has sentido como un pez fuera del agua, si alguna vez pensaste que tal vez hay algo mal en ti por no seguir a la mayoría, tal vez lo que tienes en realidad sea esa marca silenciosa que solo los elegidos llevan. El llamado hacia un camino que aún no ha sido recorrido por muchos, pero que inspirará a muchos otros cuando tú lo recorras. Y mira, no hay nada de malo en sentirse fuera de lugar. Eso solo demuestra que no viniste al mundo para encajar, viniste para transformar. ¿Y sabes qué aprenden los elegidos tarde o temprano? Que esa incomodidad es el punto de partida hacia algo mucho más grande. Es el comienzo de un viaje que requiere valentía y que muchas veces debe hacerse en silencio. Y hablando de silencio, es precisamente en ese espacio interno al que pocos logran entrar, donde nace la siguiente marca invisible, aquella que enseña que el camino no siempre estará lleno de aplausos o de compañía constante, pero sí estará lleno de descubrimientos, especialmente sobre uno mismo. Hay un momento casi inevitable en la vida de los elegidos, en el que todo parece callarse. Los amigos se alejan, las conversaciones se vuelven escasas e incluso los lugares antes familiares empiezan a parecer extraños. No es una soledad común, es una especie de alejamiento necesario, como si el universo, con todo su misterio, empujara al elegido hacia su interior. Este aislamiento no siempre empieza por elección. Muchas veces es provocado por decepciones, pérdidas o cambios tan profundos que se vuelve imposible seguir conviviendo con aquellos que aún viven en la superficie. Los elegidos atraviesan rupturas que duelen, sí, pero que también revelan lo que es verdadero. Es como si todo aquello que era ilusión se fuera despojando, capa por capa, hasta que solo queda la esencia, y es en ese vacío donde muchos se desesperan, donde los elegidos comienzan a florecer. Porque mientras la mayoría busca distracción para huir de sí mismos, el elegido empieza a escuchar lo que realmente importa. Comienza a preguntarse, ¿quién soy sin los aplausos, sin las invitaciones, sin la validación de los demás? Y la respuesta, aunque no llegue fácil, se convierte en la base de su fuerza espiritual. Al caminar solo, el elegido descubre una libertad que pocos conocen. Se da cuenta de que ya no necesita encajar, que no necesita ser parte de grupos para sentirse amado, que no necesita seguir patrones que aprisionan. Esta independencia espiritual se manifiesta en las pequeñas decisiones, como el silencio ante una provocación, la negativa a seguir a la manada, o el coraje de decir no, incluso cuando todos esperan un sí. ¿Sabes ese momento en el que sientes que estás siendo probado? ¿Que la vida te está apretando, te quita la paz, te desordena todo? Pues ese es el entrenamiento secreto de los elegidos. El universo nunca desperdicia un sufrimiento, lo usa como una herramienta para moldear una nueva versión de ti. Y esa versión ya no depende de likes, elogios o compañía constante. Aprendió a caminar por su cuenta. Y atención, caminar solo no significa estar vacío. Al contrario, muchas veces es en ese silencio donde el elegido comienza a escuchar la voz que siempre estuvo ahí, pero que el ruido del mundo ahogaba. La voz de su alma, esa que susurra dirección, advierte sobre los desvíos y recuerda que nunca estuviste realmente solo. Te pongo un ejemplo práctico. Mira cuántas personas conocidas pasaron largos periodos aisladas antes de convertirse en grandes referentes. Grandes maestros espirituales, escritores, artistas, todos atravesaron fases en las que parecían invisibles para el mundo, pero estaban profundamente guiados por dentro. No estaban solos, estaban siendo preparados, y esa preparación, la mayoría de las veces, es silenciosa.
No hay fuegos artificiales, no hay público. Hay noches largas, lágrimas escondidas, dudas constantes, pero también hay descubrimientos increíbles, porque es en este proceso donde el elegido aprende a confiar en lo invisible, a conectarse con la fuente, a desarrollar discernimiento espiritual. Una práctica que ayuda mucho en este periodo es el diario espiritual. Escribir todos los días lo que sientes, lo que percibes, lo que aprendiste. Parece simple, pero al poner tus pensamientos en papel, empiezas a identificar patrones, intuiciones y señales que antes pasaban desapercibidas. Otra práctica poderosa es caminar solo por la naturaleza, sin celular, sin música. Solo tú, el silencio y el soplo divino que llega con el viento. Esta independencia espiritual también significa aprender a confiar más en uno mismo que en las opiniones externas. Y, seamos honestos, esto no es fácil. La sociedad te enseñó a agradar, a seguir reglas, a pedir permiso, pero los elegidos fueron llamados a algo diferente, ser luz en medio del caos, y la luz no pregunta si puede brillar, simplemente brilla. Claro que de vez en cuando surge el deseo de regresar, de muchos encajar, de ser normal, pero ese deseo dura poco, porque los elegidos saben que abandonaron una vida predecible por una existencia con propósito. Y eso, a pesar de los desafíos, es una bendición. Ahora escúchame con cariño. Si estás en este momento de silencio, de alejamiento, de caminar en solitario, no te desesperes. Esto también pasará, y cuando pase, ya no serás el mismo. Mirarás atrás y te darás cuenta de que, incluso en los días en que parecía que nadie te veía, había una fuerza mayor guiando cada paso. Y justamente por caminar tanto hacia adentro, por enfrentar tantos altos y bajos en el alma, es que la siguiente marca se revela, una característica que hace a los elegidos casi transparentes para el mundo invisible, una sensibilidad tan intensa que a menudo es vista como exageración, pero en realidad es solo otra llave para un mundo que pocos logran tocar. Hay una marca que casi todos los elegidos llevan, pero que muchos intentan ocultar. Y no es porque sea débil, sino justamente porque es demasiado poderosa. La sensibilidad emocional. Es como si el alma siempre tuviera las ventanas abiertas, sintiendo todo de manera más intensa, las alegrías y, sobre todo, las dolorosas experiencias. Mientras otras personas pueden ignorar miradas, comentarios maliciosos o ambientes cargados, el elegido siente todo. Es como una antena emocional viva, captando incluso lo que nadie dice en voz alta. Una broma venenosa, un cambio en el tono de la voz, un silencio incómodo. Nada pasa desapercibido, y esto cansa. Esta sensibilidad es una bendición, sí, pero también es una carga, porque mientras muchos siguen su día como si nada hubiera pasado, el elegido sigue rumiando una frase dicha de forma brusca, un ambiente tóxico, una ausencia sentida. Y no es drama, es una percepción profunda, es empatía pura. Es sentir demasiado en un mundo que enseña a sentir menos. Muchos piensan que esta sensibilidad es debilidad, que se lo toma todo a lo personal, que se afecta por tonterías. Pero la verdad es que sentir profundamente es una forma de conexión con algo que va más allá de la lógica. Los elegidos sienten lo que otros ignoran, y eso, cuando se usa con sabiduría, se convierte en un don espiritual raro. Pero, sin preparación, este don puede convertirse en un peso. Puede generar ansiedad, sobrecarga emocional e incluso agotamiento físico, porque no es fácil lidiar con tanta información sensorial todo el tiempo. Y es por eso que los elegidos deben aprender a protegerse, no cerrarse, sino filtrar. Crear fronteras sutiles entre lo que es suyo y lo que es de los demás. Una práctica poderosa para esto es la llamada higiene energética, simple pero esencial. Por ejemplo, al regresar de un lugar donde te sentiste drenado, toma un baño con sal en los pies, o si es posible, con hierbas como romero o ruda. Enciende un incienso de lavanda, respira profundamente y visualiza toda esa energía saliendo de tu cuerpo en forma de humo. ¿Parece simbólico? Puede ser,
pero funciona. Otra práctica eficaz es reservar momentos diarios de silencio y naturaleza. Los elegidos se recargan donde hay paz. Un árbol, un arroyo, una mañana sin ruido. Estas pausas no son un lujo, son una necesidad. Son el equivalente espiritual de tomar agua cuando tienes sed. Sin ellas, el emocional entra en colapso. De hecho, los animales lo perciben. Perros, gatos, hasta pájaros, todos se acercan a quien lleva esa sensibilidad. Sienten el alma de los elegidos y se convierten en compañeros silenciosos, terapeutas de cuatro patas, maestros sin palabras. ¿Te has dado cuenta de que los niños pequeños también se sienten atraídos por ti? No es coincidencia, es vibración, la pureza reconociendo pureza. Ahora, no todo es bonito. Esta sensibilidad también expone heridas antiguas. El elegido puede cargar traumas que parecen no cicatrizar, justamente porque siente todo de nuevo con mucha intensidad. Un olor, un recuerdo, una canción, todo puede reabrir lo que parecía resuelto. Por eso el autoconocimiento es vital. La terapia, los libros correctos, los diálogos internos, todo esto ayuda a transformar el dolor en herramienta. ¿Y sabes qué? Muchos elegidos terminan trabajando en áreas de cuidado. Psicología, espiritualidad, arte, curación, educación, no porque lo eligieron racionalmente, sino porque sus almas fueron empujadas hacia eso. Necesitan transformar lo que sienten en servicio, en entrega, en canal, porque guardar todo para sí enferma. Pero incluso sirviendo, ayudando, donando, los elegidos también necesitan refugio, necesitan cariño, alguien que los entienda sin necesidad de explicar mucho. Y no siempre lo encuentran. A veces pasan años sin ser verdaderamente vistos. Y ahí es donde entra la espiritualidad. No como religión, sino como vínculo con algo más grande que cuida, orienta y sustenta. Si eres tan sensible que lloras con las películas, te emocionas con canciones antiguas, te estremeces con un atardecer, no te avergüences. No estás roto, estás vivo, estás abierto. Estás en sintonía con la belleza y el dolor del mundo. Y eso es una fuerza inmensa. Pero es necesario canalizar, dirigir y sobre todo, entender que no todo el mundo te entenderá. No todos se darán cuenta de lo mucho que sientes. Y está bien. Los elegidos no fueron hechos para agradar a todos. Fueron hechos para tocar vidas, incluso en silencio. Y esta sensibilidad, cuando se acoge, se transforma en brújula, en radar, en protección. Te avisa antes del peligro, te muestra quién es verdadero. Te prepara para decisiones que la mente aún no ha comprendido. Te conecta con algo que está más allá de la lógica. Y es justamente ahí donde se revela la siguiente marca. Porque los elegidos, además de sentir mucho, son guiados por algo que pocos pueden explicar. Una fuerza invisible, una voz interior, un llamado, un impulso inexplicable que los hace cambiar de dirección en el último momento y descubrir que, una vez más, lo invisible tenía razón. Hay algo en los elegidos que no se puede explicar con lógica. Es como si, aunque no entendieran los porqués, supieran hacia dónde deben ir. Una intuición aguda, un escalofrío que no engaña, un sentimiento persistente en el fondo del pecho que dice, por aquí no. Una A o B confía. Y por más irracional que parezca, casi siempre esa fuerza invisible tiene razón. ¿Alguna vez has vivido esto? Esa sensación de que debías cambiar de camino y luego descubres que evitaste un accidente. O esa decisión que parecía una locura, pero que después transformó todo. Pues sí, los elegidos son guiados por señales. Y cuanto más se conectan consigo mismos, más esas señales aparecen. Esa fuerza que muchos llaman la brújula interna es un regalo que solo los elegidos reconocen de verdad. Se manifiesta en sueños vívidos, en coincidencias que se repiten, en encuentros que parecen haber sido marcados por algo más que el azar. No es superstición, es sintonía con el plan espiritual. Es darse cuenta de que nada es por casualidad cuando el alma está despierta. Uno de los signos más comunes son los números repetidos. Ver el reloj marcar 11:11,
22:22 o 4:44 constantemente, no es solo una coincidencia simpática, es como si el universo te estuviera guiñando el ojo, diciéndote, estoy aquí. Los elegidos tienen una sensibilidad natural para captar este tipo de mensaje, aunque aún no sepan cómo interpretarlo. Otro signo fuerte son los sueños, no esos aleatorios, sino aquellos que parecen tan reales que te despiertas conmovido. Los elegidos suelen soñar con personas que no ven hace años, con lugares desconocidos pero familiares, con mensajes simbólicos que siguen resonando en su mente todo el día. Y eso, con el tiempo, empieza a moldear decisiones, a evitar trampas y a iluminar caminos, pero no siempre es fácil seguir esta fuerza. A veces, ella te pide que dejes el trabajo, termines una relación, te mudes de ciudad, digas no a algo que todos a tu alrededor están diciendo sí. Y ahí entra el verdadero desafío de los elegidos: confiar, incluso cuando la lógica grita lo contrario. La mayoría de las personas necesita pruebas. Los elegidos no. Ellos sienten, ellos saben, ellos reconocen cuando algo no está alineado, aunque no haya una razón aparente. Y eso, con el tiempo, se convierte en dirección. No perfecta, no libre de errores, pero viva y muy, muy real. ¿Quieres un ejemplo de esto? Piensa en esos momentos en los que te fuiste en contra del consejo lógico de los demás, y aún así, todo salió bien. O cuando algo te decía que te quedaras, pero decidiste ir, y después te diste cuenta de que ese sentimiento te salvó. Los elegidos viven coleccionando historias así, no porque sean mejores, sino porque aprendieron a escuchar lo que viene desde dentro. Esa fuerza invisible también se presenta en forma de personas. ¿Sabes cuando alguien cruza tu camino de repente, pero deja una frase que cambia tu día? O cuando encuentras un libro, por casualidad, que responde exactamente a lo que necesitabas saber. Eso es sincronicidad. Y los elegidos no solo viven esto, ellos lo perciben. Y ahí comienza la magia. Cuanto más confías, más señales aparecen. Es como si el universo dijera: ahora que has abierto los ojos, puedo mostrarte más. Y ese más puede venir en forma de ideas, intuiciones, inspiraciones repentinas. Puede surgir como un deseo de estudiar algo nuevo, cambiar hábitos, experimentar una nueva rutina. De hecho, una práctica que ayuda mucho a los elegidos a desarrollar esta conexión es el silencio intencional. Tomar 10 minutos al día para no hacer nada, nada en absoluto. Solo escuchar tu propia respiración, observar tus pensamientos y escuchar lo que el alma tiene para decir. Porque, en el fondo, el alma siempre habla. Lo que pasa es que vivimos tapándonos los oídos con tanto ruido. Otra práctica poderosa es llevar un diario de sincronicidades. Anotar los sueños significativos, las señales recibidas, las extrañas coincidencias. Al hacer esto, los elegidos comienzan a darse cuenta de que están siendo guiados todo el tiempo, incluso cuando todo parece estar parado. Y eso trae paz, confianza, la certeza de que no están solos. Ahora, no siempre esta fuerza te lleva a lugares cómodos. A veces te saca de lo conocido para mostrarte algo más grande. A veces te pone en medio de un torbellino emocional solo para enseñarte a volar. Porque los elegidos no vinieron a tener una vida fácil, vinieron a tener una vida con propósito. Y el propósito, casi siempre, comienza en el caos, en la duda, en la oscuridad. Pero incluso en ese lugar la fuerza invisible sigue allí, empujando lentamente, calmando la mente, guiando el corazón. Y es precisamente en este proceso que los elegidos se convierten en luz. Porque después de atravesar la oscuridad, aprenden a brillar desde dentro. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien empieza a caminar con esa fuerza dentro de sí? La presencia cambia, la energía cambia, la forma en que los demás te perciben cambia. Algunas personas se acercan sin entender por qué, otras se alejan sin saber cómo explicarlo. Y eso nos lleva a la próxima marca, porque cuando un elegido comienza a caminar guiado por esta fuerza invisible, su presencia empieza a impactar para bien. Y a veces
incluso para la incomodidad de quienes aún no están listos para ver. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y sentido que todas las miradas se volvían hacia ti, sin haber hecho nada especial? ¿Has notado cómo algunas personas parecen amarte al instante, mientras que otras, sin razón aparente, simplemente te evitan o te tratan con indiferencia? Pues sí, esto es más común de lo que parece entre los elegidos, y no tiene nada que ver con apariencia, ropa, estatus o fama. Es cuestión de energía. Los elegidos llevan una frecuencia diferente que tiende a causar impacto allá donde van. Su presencia es notable, no porque quieran ser el centro de atención, sino porque su alma lleva una luz que, a veces, incomoda a quienes aún viven en la sombra. Esta reacción extrema de las personas es una de las marcas más difíciles de manejar, porque el elegido no hace esfuerzo alguno por impresionar, ni se exhibe, y aún así provoca reacciones intensas. Puede ser amor a primera vista, puede ser rechazo sin motivo, puede ser admiración silenciosa o envidia disfrazada, pero raramente pasa desapercibido. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque la energía de los elegidos actúa como un espejo espiritual. Quien está bien consigo mismo siente confort. Quien está mal siente incomodidad. Y no es culpa tuya. Es que tu presencia despierta verdades que mucha gente aún no está lista para enfrentar. En ambientes de trabajo, por ejemplo, es común que el elegido sea notado por los líderes, pero también sea objetivo de chismes. Puede ser admirado por su competencia, pero incomodar solo por ser auténtico. Es ese tipo de persona que, aunque en silencio, impone respeto, que tiene postura, incluso sin levantar la voz, que sin quererlo, atrae la atención incluso cuando trata de esconderse. Y en las relaciones, la intensidad persiste. El elegido no puede mantener conexiones superficiales. O es profundo, o no es. O hay entrega, o se aleja. Y esto lamentablemente asusta a mucha gente, porque no todo el mundo está listo para lidiar con alguien que ve más allá de las palabras, que siente las intenciones y que se conecta por el alma, no solo por la apariencia. Algunas personas se acercarán a ti como mariposas atraídas por la luz. Te admirarán, te elogiarán, te seguirán, pero con el tiempo podrían alejarse. No porque hayas cambiado, sino porque tu energía comenzó a mostrarles cosas que no estaban listas para ver. Esto es doloroso, pero es real, y los elegidos deben aprender a no tomarlo de manera personal. Una buena práctica para lidiar con esto es la autoobservación constante. Siempre que sientas reacciones negativas o exageradas a tu alrededor, detente y pregúntate, ¿esto es sobre mí o sobre lo que mi presencia está despertando en los demás? Esta simple pregunta evita muchos sufrimientos innecesarios. Además, los elegidos deben ser conscientes de su influencia, porque, queriendo o no, lo que dices tiene peso, lo que sientes resuena, lo que emanas transforma el ambiente. Por eso es fundamental mantener tu energía limpia, hacer meditaciones, baños energéticos, oraciones, estar en contacto con la naturaleza. Porque cuanto más puro estés por dentro, más equilibrio generarás a tu alrededor. Y atención, esta presencia marcante no significa que debas aislarte o quedarte callado. Al contrario, es un llamado a liderar, a inspirar, a iluminar caminos, aunque al principio eso genere resistencia, porque los elegidos no fueron llamados para agradar, fueron llamados para despertar. De hecho, este despertar comienza precisamente donde pasas. A veces solo tu presencia ya planta una semilla en alguien, un modo diferente de hablar, una mirada que acoge, un silencio que cura. Puede que no lo notes, pero estás dejando rastros de luz por donde vas, aunque no todos lo reconozcan. Y claro, habrá momentos en los que esto pese, porque no es fácil ser el espejo, la lámpara, la brújula. Es agotador llevar una energía que impacta tanto, especialmente cuando todo lo que querías era ser normal. Pero la verdad es que, para los elegidos, la normalidad nunca fue una opción. Y cuanto antes aceptes esto,
más ligera será tu jornada. Si es posible, busca estar con personas que reconozcan tu energía, no con adulación, sino con respeto, que no intenten apagarte ni ponerte en pedestales, sino que simplemente caminen a tu lado, que entiendan que ser diferente no significa ser mejor, significa tener un llamado diferente. Y este llamado muchas veces comienza con el dolor, porque cuando la energía es demasiado intensa, el mundo responde con resistencia. Pero dentro de esa resistencia, los elegidos descubren algo aún más profundo, la verdad. Y cuando esta verdad se revela, no siempre es bonita. Muestra máscaras, manipulaciones, mentiras disfrazadas de afecto, y entonces lo que queda para el elegido es cargar una carga que pocos podrían soportar, el peso del conocimiento, el dolor de ver lo que otros fingen no ver. Y es ahí donde comienza a surgir la próxima marca. Pocas cosas pesan tanto como ver lo que nadie quiere ver. Los elegidos cargan dentro de sí un don silencioso y al mismo tiempo brutal, la capacidad de percibir verdades ocultas, patrones camuflados, intenciones disfrazadas. Donde la mayoría ve apariencia, el elegido ve esencia. Donde todos ven rutina, él ve ciclos repetidos. Donde los demás aceptan ciegamente, él cuestiona. Y esta lucidez, por valiosa que sea, tiene un alto precio. Desde temprano, el elegido nota cuando algo está mal. Siente cuando alguien está mintiendo, aunque esté sonriendo. Percibe las hipocresías en ambientes donde todo parece perfecto. Y cuando trata de alertar, cuando comparte lo que ha visto, no siempre es bien recibido. Muchas veces es desacreditado, tildado de exagerado o incluso rechazado, porque la verdad incomoda, quita las máscaras, rompe ilusiones y exige cambio. Y no todos están preparados para ello. Los elegidos viven muchas veces el paradoja de ver con claridad y al mismo tiempo ser forzados a callar. Porque cuando hablan son demasiado intensos. Cuando muestran lo que han percibido, son complicados. Cuando intentan ayudar, son controladores. Esto genera frustración, un dolor que no viene del rechazo en sí, sino del sentimiento, de impotencia ante tanta ceguera colectiva. Es como cargar una linterna en una habitación llena de gente que prefiere quedarse en la oscuridad. Apuntas, intentas iluminar, pero los demás giran la cara. Y entonces viene la duda, ¿seré yo el problema? Y no, no lo eres. Solo ves más allá, y eso, por sí mismo, ya es una carga. Sin embargo, esta carga no es inútil. Existe por una razón mayor: prepararte para ser puente, para traducir lo invisible, para alertar a aquellos que, en el fondo, también sienten que algo está mal, pero aún no saben cómo explicarlo. Tu misión no es convencer, es despertar. Pero antes de despertar al otro, el elegido debe aprender a manejar su propio don. Y esto exige madurez emocional. Exige aprender a callar cuando sea necesario, a observar sin juzgar, a hablar cuando realmente sea útil, y no por impulso. El verdadero sabio no grita, espera el momento adecuado. Y cuando habla, sus palabras cortan como flechas, no por violencia, sino por precisión. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de decirle a alguien, «te estás saboteando», el elegido aprende a preguntar, ¿has parado a pensar por qué repites los mismos patrones? Esto genera reflexión, no defensa. Y es en esa sutileza donde el conocimiento se convierte en puente, no en prisión. Otra habilidad importante es saber con quién compartir lo que ves. No todos están listos para ciertas verdades. Los elegidos deben desarrollar el discernimiento de percibir quién realmente está buscando evolución y quién solo quiere continuar cómodo en la ignorancia. Y atención, esto no te hace superior, solo te hace responsable de cómo manejas lo que sabes, porque el conocimiento sin sabiduría se convierte en arrogancia, pero el conocimiento con compasión se convierte en sanación. Por eso, la lectura es un aliado poderoso. Los elegidos deben alimentar la mente con contenido que expanda, que provoque, que purifique.
Libros como El poder de la hora, La profecía celestina, Mujeres que corren con los lobos, o incluso los textos sagrados, leídos con profundidad y no solo con religión, pueden traer un entendimiento aún más refinado sobre el mundo espiritual y emocional. Y cuando el conocimiento se une a la intuición, algo mágico ocurre. Los elegidos comienzan a conectar piezas sueltas, a prever situaciones, a comprender ciclos familiares, patrones colectivos e incluso movimientos globales. Es como si pudieran ver desde arriba un tablero que los demás solo ven desde adentro. Esto da poder, pero también da soledad, porque cuanto más ves, más te das cuenta de que estás solo en muchos entendimientos. Y a veces, todo lo que querías era hablar con alguien que también entendiera, que no pensara que es demasiado, que no dijera, eso es cosa de tu cabeza. Pero esos encuentros son raros, y es por eso que, cuando suceden, son sagrados. La carga del conocimiento también genera una fatiga invisible, porque no se trata solo de saber, se trata de cargar una responsabilidad energética. El elegido siente la necesidad de ayudar, de orientar, de proteger, pero esto, si no se cuida bien, puede generar agotamiento, resentimiento e incluso culpa. Por eso, es esencial tener momentos de ligereza. Ver una película tonta, reírse de cosas simples, jugar con un niño, cuidar una planta. Porque, aunque lleves verdades profundas, el elegido sigue siendo humano y necesita descansar. Y aquí va un recordatorio importante. No tienes que cargar el mundo sobre tus hombros, ni salvar a todos. Solo necesitas ser fiel a lo que viste, a lo que sabes, a lo que sientes, y confiar en que, aunque parezca que nadie te escucha, estás plantando semillas, y las semillas, bien cuidadas, florecen en el momento justo. Y es precisamente esa confianza silenciosa, esa fe, aunque no haya garantías, la que da a los elegidos una fuerza que impresiona. Porque por más que caigan, por más que sean mal interpretados, por más que carguen con el peso de la verdad, se levantan. Y cuando se levantan, algo se revela, una conexión profunda con algo más grande, una fuerza que no viene de la lógica, ni del cuerpo, una fuerza que viene de lo alto, y que muestra que, a pesar de todo, aún vale la pena continuar. Quizás lo que más impresiona en los elegidos no sea cuánto sienten, cuánto perciben o cuánto ven, sino cuánto logran levantarse, porque no es que su vida sea más liviana. Muchas veces es todo lo contrario. Enfrentan pérdidas prematuras, rechazos profundos, traiciones que duelen profundamente e incluso enfermedades que surgen de la nada. Y aún así, siguen adelante. Incluso cuando todo parece derrumbarse, hay una llama interna que nunca se apaga. Una voluntad que viene de lo invisible. Un susurro en medio del dolor que dice, aún tienes algo que hacer aquí. Esta capacidad de levantarse, de renacer de las cenizas, no es orgullo ni terquedad. Es conexión. Conexión con una inteligencia mayor, con una fuente divina que, incluso en los momentos más oscuros, toma tu mano en silencio. Los elegidos no se rinden fácilmente, no porque sean fuertes todo el tiempo, sino porque aprendieron a buscar fuerza donde otros no miran, arriba, en lo invisible, en lo espiritual. Saben que hay algo más allá del caos, que todo dolor lleva una semilla de propósito, que nada es por casualidad, ni la pérdida, ni el retraso, ni el silencio. Y esta confianza en la fuente no viene de inmediato, se construye en las noches de llanto, en los días de soledad, en las oraciones hechas con el corazón apretado, en el amén dicho con lágrimas en los ojos. Es en esos momentos que los elegidos descubren que no necesitan entender todo, solo confiar. Esta conexión con lo divino se manifiesta de formas sutiles, pero poderosas. Una paz que llega de repente en medio de la confusión, un alivio inesperado, una intuición certera, un texto, un video, una canción que aparece en el momento justo, con el mensaje exacto. Son respuestas que no llegan por lógica, sino por fe. Y la fe, aquí, no es creencia ciega.
es entrega consciente. Es mirar lo invisible y decir, sé que estás conmigo. Es caminar aunque el suelo parezca frágil. Es agradecer aunque no hayas recibido aún. Es entender que la fuente no te libra de la tormenta, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. Los elegidos, con el tiempo, se dan cuenta de que esta fuerza divina no está solo allá arriba, está dentro, pulsando en el corazón, vibrando en la intuición, revelándose en la respiración. Es una presencia constante, incluso cuando el mundo externo parece ausente, y es por eso que los elegidos se vuelven resilientes, no invencibles, no insensibles, pero profundamente resilientes. Caen, sí, sienten, sí, pero siempre se levantan, siempre se reinventan, siempre descubren un nuevo camino, aunque tengan que abrirlo con sus propias manos. Muchos de ellos ya han pasado por situaciones en las que cualquiera habría desistido. Perdieron todo, fueron juzgados, traicionados, olvidados, y aún así siguen adelante, porque saben que la misión aún no ha terminado y que su dolor puede ser el remedio para alguien más en el futuro, que su historia, cuando se cure, curará a otros también. Esta conciencia trae un nuevo tipo de fuerza, una fuerza que no viene de la lucha, sino de la entrega, que no se impone, sino que se afirma, que no busca probar nada, sino simplemente es. Una fuerza que viene de la fuente. Y cuando esta fuerza se estabiliza dentro del elegido, se convierte en un faro que no necesita gritar para ser visto, que no necesita justificarse todo el tiempo, que simplemente brilla y con su luz orienta a otros que aún están perdidos en la oscuridad. Pero atención, esta conexión con la fuente necesita ser alimentada. El mundo moderno vive intentando cortar este vínculo, con distracciones, con miedo, con prisa. Por eso los elegidos deben crear espacios de reconexión, momentos de oración, de meditación, de silencio, de lectura sagrada, porque es en esos espacios donde el alma respira. Y no tiene que ser nada sofisticado. Puede ser una vela encendida con intención, una conversación sincera con Dios como si fuera con un amigo, un paseo entre los árboles, con el corazón abierto. Lo importante es recordar que nunca estás solo, incluso cuando parece que sí. Y cuando esta conexión está firme, el elegido gana algo raro: discernimiento. La capacidad de diferenciar lo que es ego y lo que es alma, lo que es impulso y lo que es dirección, lo que es carencia y lo que es llamado. Este discernimiento es oro. Evita decisiones equivocadas, relaciones tóxicas, caminos que desvían de la misión. Muestra que, más que ganar en la vida, el elegido vino a cumplir algo que muchas veces ni él sabe exactamente qué es, pero que siente pulsando por dentro. Y es este llamado, esta conexión, esta resiliencia, lo que hace que los elegidos sigan adelante, incluso sin reconocimiento, incluso sin aplausos, porque en el fondo saben, quien camina con la fuente nunca camina en vano. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste en tu pecho cada palabra, es porque tal vez esta también sea tu historia. Tal vez también lleves estas marcas, y tal vez, solo tal vez, lo que viene a continuación revele aún más sobre por qué todo esto está sucediendo contigo. Ahora que has escuchado todo esto, detente por un momento y respira profundo. ¿Cuántas veces ignoraste señales que el universo ya te estaba mostrando? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo sin saber que todo ese dolor, esas corazonadas y esos nuevos comienzos ya formaban parte de un plan mayor? La verdad es que ninguno de nosotros está aquí por casualidad, y si te reconociste en estas marcas, entonces tal vez en el fondo siempre lo supiste. Hay algo diferente en ti, algo que el mundo intentó callar, pero que sigue latiendo con fuerza dentro de tu alma. La pregunta que queda es: ¿vas a seguir ignorando este llamado? ¿O finalmente vas a aceptar quién naciste para ser? ¿Cuál de estas marcas te tocó más? ¿Sientes que has vivido a la altura de la misión que representa? ¿Qué vas a hacer ahora con este conocimiento? Comenta abajo.
Tu respuesta puede despertar otras almas también. Y si este mensaje habló contigo, si te dio claridad o despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal, activa la campanita y te deja tu like. Aquí vamos profundo para que nunca más te sientas solo en este camino. Y no olvides, revisa el primer comentario fijado. Tengo algo allí que puede tocar aún más tu alma.